Bienvenidos. El tema de hoy es Desfallece mi alma por tu salvación. Podemos declarar que David es tipo del Señor Jesucristo como ejemplo bajo ataque, como aplicaciones en los devocionales a nuestros sufrimientos han de ser muy oportunas. Y Dios obviamente nunca pedirá que soportemos algo que Él no haya soportado antes. Todos los aspectos del sufrimiento de David en la aflicción son una sombra profética de lo que el Señor Jesucristo soportó por nosotros. El Consolador en persona los había sanado, les había enseñado y hasta alimentado. Y aún al final, en los momentos más difíciles de su vida, en los indescriptibles y violentos pasos que dio desde el Getsemaní para terminar en la cruz, significó te amo, es impresionante. En Juan capítulo 13, verso 1, vemos que sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Para que entendamos su amor, será de gran ayuda mirar de cerca los acontecimientos que tuvo que padecer el Señor. En el Salmo capítulo 119, verso 81, el salmista dijo: Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. El salmista da un sentido de desesperación. Su alma sufre por Dios, tanto que desfallece esperando la salvación que necesita. Sin embargo, tiene esperanza en la palabra de Dios. Esta salvación se refiere a encontrar la salida al sentimiento de angustia, y es lo que sufrió el Señor Jesús cuando fue al huerto a orar. Mateo capítulo 26, verso 38 dice: Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En el Getsemaní, Jesús sabía lo que estaba por acontecerle. Él sabía que debía cumplirse las Escrituras. Su esperanza está en la palabra escrita acerca de lo que ya revelaba esos momentos. Él vino a dar su vida en rescate por muchos, vino a buscar lo que se había perdido. La situación de los hombres era una verdadera tragedia, pues ellos nunca habrían ganado el favor de Dios por sí mismos, pues estaban perdidos y necesitaban al Salvador. Estando Jesús en el Getsemaní, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, pues decía: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Pero los discípulos estaban cargados de sueño y no pudieron velar orando con él. Jesús estaba solo en esta batalla sin cuartel, desprotegido y siendo asediado por el enemigo. El escritor a los Hebreos, capítulo 5, versos 7 al 8, como si viera a Jesús de cerca, allá en el Getsemaní, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque Jesús era Dios y es Dios, todavía aprendió obediencia. Dios, entronizado en la gloria del cielo, solo puede experimentar la obediencia al despojarse de la gloria de su trono y humillarse, como lo hizo Jesús. Jesús obedeció en los desafíos espectaculares. Él obedeció en la vida ordinaria. Él obedeció de niño y de joven. Él obedeció en privado y obedeció en secreto. Él obedeció a Dios, su Padre, y obedeció a la autoridad humana legítima. Pues si el sufrimiento fue utilizado para enseñar a Jesús, si el sufrimiento fue apropiado para enseñar al Hijo de Dios, nunca debemos despreciarlo como una herramienta de instrucción en nuestras vidas. En el Getsemaní, los discípulos de Jesús no podían mantener sus ojos abiertos. La noche estaba oscura cuando llegó la hora de la traición. Jesús, en Mateo capítulo 26, verso 45 al 46, les dijo a sus discípulos: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La traición de Judas Iscariote, se llevó a cabo tal como las Escrituras lo previnieron. Esta traición fue muy grave de la manera como él lo hizo. En el Evangelio según Juan, capítulo 18, verso 3, dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Judas tomó una compañía de soldados y los llevó para cazar a Jesús, como si él fuera un animal salvaje. Pero Jesús sabía lo que iba a acontecerle. Cuando llegaron, Jesús estuvo preparado para este momento. Pues Judas, acercándose a Jesús, le dio un beso. El Señor le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ese beso del traidor hirió el corazón de nuestro Señor, tanto como el clavo hirió su mano. Judas, como los otros discípulos, anduvo 3 años con Jesús. Estuvo comiendo y acostándose cerca del Señor. El Salmo 41, verso 9, apunta anticipadamente esa traición, pues dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Judas no solo le dio la espalda al Señor, sino que le dejó una fuerte patada, como la que podría dar un caballo violento, pues alzó contra mí el calcañar, dijo el Señor. Allí, en medio de tanta confusión, Pedro sacó una espada y la levantó
y luego hizo que ésta cayera pasando por la parte derecha de la cabeza del siervo del sumo sacerdote, hiriéndole la oreja. Entonces, respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Después del momento violento en el que Pedro intentó partir en dos la cabeza de aquella persona, Jesús le dijo a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Esto puedes leer en el Evangelio según Mateo capítulo 26, versos 52 al 54. Cristo se abstuvo de llamar en su auxilio las infinitas fuerzas que estaban bajo su mando, pues debía cumplirse la Escritura. Una cosa es que los detalles de la muerte de Jesús fueron predichos en el antiguo pacto, y otra cosa es, y que es asombroso, fue que Jesús mismo estaba tomando sus decisiones como debía ser, precisamente para asegurarse de que las Escrituras se cumpliesen. Y eso es lo que Jesús dijo que estaba haciendo en Mateo 26, 54. Claro, Él podía escapar de esta tragedia. Pero, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que debe ser así? Como alguien dijo, un cierto predicador, que lo que Jesús está diciendo en realidad era: no elijo tomar la salida que podría tomar, porque conozco las Escrituras, conozco lo que debe suceder para que mi pueblo sea salvo. Mi elección es cumplir lo que está predicho de mí en la palabra de Dios. Es mi elección en cada paso del camino a la cruz. Quiero que ustedes se sientan completamente seguros, libres, y sean radicalmente diferentes del mundo. Con toda seguridad que Jesús experimentó la frustración del desfallecimiento de los ojos al buscar consuelo en la palabra. Pues en otro de los salmos mesiánicos proféticos que hablan de Cristo, David, en el Salmo capítulo 88, verso 9, dice: mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Eterno, cada día he extendido a ti mis manos. Privado de su visión natural, Cristo soportó con paciencia el ataque del enemigo. Lucas capítulo 22, verso 64, nos explica la escena en la casa del sumo sacerdote al decir: y vendándole los ojos, le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Seguramente recuerdas tú la ilustración del odre al humo que el salmista usó en el Salmo capítulo 119, verso 83. Con ella nos decía que estaba agotado, vacío, sucio por el humo seco. Jesús supo lo que era esta sensación. Ningún otro salmo nos presenta un mejor cuadro profético del Señor en la cruz que ese Salmo capítulo 22 también. Nos da los pensamientos de Jesús durante esas horas en la cruz. Y verdaderamente es un pasaje, un gran pasaje de la Biblia.
En el Salmo capítulo 22, verso 14 al 15, tenemos un vistazo al interior de la mente y del corazón de Cristo en ese momento de aflicción suprema, al decir: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Luego en el versículo 17 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. A Jesús lo desnudaron para crucificarlo. No hay mejor manera de describir esto al decir que Jesús fue como una vieja bota de cuero colgada sobre el fuego infernal para secarlo. Asimismo, Job jamás podría haber entendido la forma en la que él también nos ilustra la angustia de Cristo en la cruz. Pues dijo: mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Esto está en el libro de Job, capítulo 30, verso 30. Realmente, Cristo tenía llagado el cuerpo. ¿Acaso podía verse alguna de la piel en sus manos, en su cuerpo? Ya no había. Mi piel se me cae. Considera lo que tuvo que sufrir nuestro Maestro y Señor. En otra profecía mesiánica, David escribe: porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Eso está en Salmos capítulo 35, verso 7. La persecución descarada no fue algo desconocido para nuestro Señor. Hay muchas referencias bíblicas que vienen a nuestra mente, pero Mateo, capítulo 26, versos 59 al 68, representa a todas ellas, que dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? De ahí en adelante, cada paso al Calvario fue amor. Primero Juan, capítulo 3, verso 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El amor de Cristo por nosotros al morir está lejos de que podamos humanamente entender.
Y el padecimiento que sufrió no podemos explicarlo tampoco. Solo sabemos que su amor es eterno. Cuando estamos justo en el límite de nuestras fuerzas, cuando estamos débiles y a punto de desplomarnos, solo tenemos que ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue colgado de esa cruz. Isaías nos describe la escena gráficamente al decir en el capítulo 53, verso 4 al 5 de su libro: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los pecadores tienen su amado pecado, su mal camino, de la que son aficionados. Nuestros pecados merecen todas las penas y dolores, incluso el más grave. No obstante, somos salvos de la ruina a la que por el pecado nos hacemos responsables, poniendo nuestros pecados sobre Cristo. Esta expiación tenía que ser hecha por nuestros pecados, y ese es el único camino de salvación. No hay otro. Nuestros pecados fueron espinas en la cabeza de Cristo, los clavos en sus manos y pies y la lanza en el costado. Él se entregó a la muerte por nuestros pecados. Por sus sufrimientos, Él ganó para nosotros el Espíritu y la gracia de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz para expiar nuestros pecados, dijo: consumado es. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu a Dios. 3 días después resucitó y subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. La Biblia afirma que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la derecha de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y agrega: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto puedes leer en el libro a los Hebreos capítulo 10, versos 12, 14 y 17. Jesús está sentado a la diestra de Dios, prueba de que es Dios. Y obviamente, prueba de que Dios está satisfecho con la obra hecha y que el problema del pecado quedó definitivamente resuelto allí. Nuestra deuda con Dios está totalmente pagada. ¿Te das cuenta a qué precio? Ahora el cielo está totalmente abierto, gracias a Cristo nuestro Salvador, y podemos entrar libremente en su presencia, que, tal como lo confirma el libro a los Hebreos, capítulo 10, verso 19. Sí, arrepiéntete. Declara de todo corazón que eres pecador, que has ofendido a Dios, que esa es tu naturaleza. Has venido al mundo separado, destituido de la gloria de Dios por causa del pecado que tú has heredado también de Adán. Entonces, obviamente, necesitas la salvación de tu alma, ya que la muerte confirma lo que significa la paga del pecado es la muerte. Pero las buenas noticias es que la dádiva de Dios, la gracia de Dios, la salvación que nos ofrece está en Jesucristo. Él
Solamente Él puede reparar tu vida, transformarte, perdonar tus pecados, hacerte un hijo para el Padre. Que Dios te bendiga. Toma la decisión que tienes que tomar. Voluntariamente tienes que dar ese paso. Que Dios los bendiga.